La Asamblea Nacional entre el caos y denuncias de desestabilización de la democracia. Punto Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional se convirtió en un caos este 24 de febrero. Gritos, apelaciones, amenazas y un apagón en el salón de sesiones fue la tónica de la sesión 766, donde los bloques de UNES del Partido Social Cristiano y un sector de Pachacutic buscaban armar una comisión y someter a una evaluación a la titular de la legislatura, Guadalupe Llori. La sesión se instaló pasada las 2 de la tarde e inmediatamente se informó que había 5 pedidos de cambio del orden del día, incluido el presentado por el legislador Fausto Jarrín de UNES, que propone la inclusión de una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional para la verificación del cumplimiento de las funciones del CAL. Esa petición fue bloqueada porque antes se había presentado 4 solicitudes de modificación del orden del día por parte de los legisladores Lucía Plasencia, de la Izquierda Democrática, Rafael Lucero, de Pachacutic, Jorge Pinto, de Creo, y Ricardo Vanegas, de Pachacutic. Y según el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, únicamente se puede tratar hasta 3 peticiones de modificación por sesión. Tras la instalación de la sesión y antes de la lectura del informe para primer debate del proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza, vino el caos luego que el legislador del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, pidió un punto de orden, pero la presidenta Guadalupe Llori lo bloqueó y eso exacerbó los ánimos. Tras suspender la sesión, se convocó a su reinstalación a las 19 horas, 7 de la noche de ayer. Sin embargo, la presidenta del Legislativo canceló el llamado. En Pichincha opina, Alexis Moncayo tiene la palabra. Gracias, profe. 7 de la mañana con 8 minutos. Bueno, ayer hubo una sesión en la asamblea que fue bastante accidentada. Ya la iba relatando el profe poco a poco. De lo que hemos conocido en estos días, hubo la intención, y hay todavía la intención de unas bancadas de algunos legisladores de presentar la moción de que se cree una comisión multipartidista que investigue a la presidenta de la Asamblea por supuestos incumplimientos de sus funciones. Yo ayer expresaba cuál es mi opinión y probablemente muchos de ustedes no van a compartirla, ¿no? Y digamos, eso es parte de el juego democrático y de las opiniones que finalmente terminan siendo también subjetivas. En este caso, mi opinión es mi opinión. No representa tampoco, digamos, la postura ni siquiera del medio de comunicación, ¿no? O de quienes están al frente dirigiendo el medio de comunicación, ¿no? Es mi opinión. Y mi opinión es que este país y su institucionalidad tan débil y esta democracia tan frágil, esta ficción de democracia que tenemos, no puede ir de tumbo en tumbo. O sea, hace algunos días atrás vimos cómo desde el Estado y el propio gobierno avaló un golpe institucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Lo que hicieron ilegal e ilegítimamente para poner a Hernán Ulloa como presidente del Consejo de Participación no estaba bien, y peor todavía utilizando la fuerza pública, ¿no? La Policía Nacional, cuando ustedes recordarán las imágenes, las vimos juntos, de un grupo de policías muy bien armados en los exteriores del Consejo de Participación, y después la ministra de Gobierno y el comandante general de policía diciendo, sí, es que el señor Ulloa nos llamó, entonces nosotros corrimos a socorrer al señor Ulloa, que dijo que estaban intentando tomarse el Consejo de Participación. Nunca hubo intentos de tomarse el Consejo de Participación, nunca hubo amenazas de manifestaciones, ni de golpes, etcétera, en contra del Consejo de Participación. Lo que necesitaban era imponer a la fuerza un presidente que sea afín a ellos y obediente. Lo que pasó en el Consejo de Participación Ciudadana fue un golpe institucional. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo, porque además sería una absoluta contradicción criticar lo que pasó en el Consejo de Participación y avalar lo que podría pasar ahora con la señora Zoli. Porque a mí, por muy mala, de hecho lo es una pésima presidenta de la Asamblea, coincidiendo además con los criterios que nos exponía en la mañana de ayer la doctora Livia Rivas, uno espera de la presidenta del primer poder del Estado, de la Asamblea Nacional, un nivel de liderazgo diferente.
Y la señora Dori no ha estado a la altura de esa demanda, de lo que significa y representa presidir, liderar el primer poder del Estado. Fíjense ustedes que desde que la señora Dori es presidenta de la Asamblea, por ejemplo, a este espacio de noticias no ha venido nunca. Hemos hecho intentos por todas las vías posibles para poder invitarle a la señora Dori. Personalmente, y eso tengo que decirlo, me he reunido con el secretario de Comunicación de la Asamblea, con el señor Gustavo Ich. Gentilmente me invitó a una reunión. Yo en esa reunión le dije, le solicité, por favor, necesitamos tener a la presidenta en nuestro programa de noticias para que la gente la escuche, conozca, se informe, justamente en la época en la que era ella objeto de críticas por malos manejos de los recursos de la Asamblea. Recordarán ustedes que la señora Dori estuvo bastante observada, criticada, señalada además por intentar comprar vehículos nuevos, lo cual a mí me pareció una completa estupidez. Y recordarán ustedes que quien en esa época denunciaba a la señora Dori fue nada más y nada menos que Fernando Villavicencio. Y ahí también quiero recordarles un par de cosas que muchas veces los propios periodistas nos olvidamos, ¿no? No se diga los ciudadanos que por las múltiples ocupaciones que ustedes tienen no van a estar pendientes revisando los archivos de qué era lo que pasaba en mayo, lo que pasó en agosto, en septiembre y tal, el año pasado, ¿no es cierto? Pero yo sí les voy a recordar, por ejemplo, que Villavicencio votó a favor de Dori, diciendo que se elegía una mujer que además representaba a los sectores populares, que venía de Pachacuti, que fue una perseguida del correísmo, etcétera, 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 y se tomó foto con el sí, muy orgulloso Villavicencio de haber votado por Dori. Meses después, el propio Villavicencio le puso una denuncia en fiscalía a Guadalupe Dori, ¿no? Por los supuestos de estos malos manejos, porque no le gustaba al señor Villavicencio que la presidenta de la Asamblea ande en un vehículo que se prenda a la primera, pues. Porque también recordarán que en una rueda de prensa la señora Dori dijo que su seguridad y que el chofer del vehículo en el que ella se moviliza tenían que bajarse a empujar el carro. Yo no estoy mintiendo, eso dijo en una rueda de prensa. Bueno, entonces cuando al señor Villavicencio no le parecía bien que la Asamblea, que las autoridades, la presidenta, los vicepresidentes de la Asamblea se movilicen en carros que por lo menos se prendan a la primera, el hombre fue y le puso una denuncia en fiscalía. Y estaba el escándalo de las empanadas de $6, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y ahora resulta que el señor Villavicencio, que da la impresión de que sería el nuevo jefe de la bancada de Creo, es el principal defensor de la institucionalidad, ¿no? No le parece bien que la señora Dori sea observada, no le parece bien que la señora Dori, ahora incluso la presidencia de la señora Dori se vea amenazada. También soy consciente, yo por eso les decía, no puedo ser incoherente, o sea, yo no puedo criticar lo que pasó en el Consejo de Participación y decir qué bien, ojalá y le voten de la presidencia de la Asamblea a la señora Dori, porque les insisto, este país no da más, o sea, la institucionalidad en el Ecuador está hecha trizas. Ya vimos lo que pasó en el Consejo de Participación, tenemos un contralor subrogante designado por un contralor subrogante que fue enjuiciado y que es hoy procesado judicialmente por supuestos actos de corrupción y fue designado desde la cárcel. Y ese contralor fue el resultado del Trujillato y de la transitocracia. Entonces, no tenemos contralor, no tenemos defensor público, no tenemos defensor del pueblo, no hay autoridades de control designadas regularmente, estamos con subrogantes en todo lado. Y hoy tenemos instituciones como el Consejo de Participación y la Asamblea Nacional vueltas un caos. Entonces, avalar lo uno y criticar lo otro, a mí me convertiría en un completo incoherente. Y yo eso no soy. O sea, a mí me parece mal el asalto que hubo en el Consejo de Participación Ciudadana, una vez más, apoyado por el propio Estado, por la policía, por el Ministerio de Gobierno, por el presidente Lazo. Recordarán ustedes que la señora ministra de Gobierno, cuando se presentó en la Asamblea Nacional a explicar la presencia policial en el Consejo de Participación, dijo que ella
respetaba las instituciones y que respetaba que hoy en el Consejo de Participación Ciudadana exista una nueva mayoría y que esa nueva mayoría sea la que imponga, la que gobierne esa institución. Entonces, ahí, digamos, si es que el gobierno, por ejemplo, ahora ha decidido respaldar a la señora Zori, tendría que nuevamente respetar, por ejemplo, si es que una mayoría la vota a Zori y pone un nuevo presidente o presidenta, o si hay una sucesión y el señor Saquicela finalmente se hace cargo de la presidencia de la Asamblea, el gobierno va a tener que respetar esa nueva mayoría, de acuerdo a las, digamos, a la visión, a la percepción y al relato que impuso la señora Alexandra Vela. Porque ella dijo, somos respetuosos de las instituciones, en el Consejo hay una nueva mayoría, esa nueva mayoría ha elegido un nuevo presidente y somos respetuosos de eso. Si es que acá pasa lo mismo con la Asamblea, yo les pregunto a los señores del gobierno para ver si es que son tan coherentes, van a tener que respetar la decisión de la nueva mayoría de la Asamblea, por ejemplo. Y ahí nuevamente se va a evidenciar de que la política en este país siempre es manipulable, siempre se ajusta, se adapta al momento, a los escenarios y sobre todo a los actores, ¿no? Porque si, como por ejemplo ocurre ahora, y ya van a ver ustedes más adelante una fotito que a mí me encantó de lo que sucede, de todo lo que sucedió el día de ayer. Oh, entre que se apagaban las luces del pleno y entre que la señora Dori salía escoltada del salón plenario de la Asamblea, del hemiciclo parlamentario, ahí está la foto, ¿sí ven? Los celulares encendidos, se apagaron las luces, cosas que ocurrían en la década de los 90, ¿no? En el siglo pasado. Pero hay una foto posterior que a mí me encanta, y es ¿quiénes acompañan a la señora Zori en la rueda de prensa que brinda después? Ella es prácticamente escoltada, resguardada y protegida y blindada en este momento por la bancada de Creo. La señora llegó a la asamblea por Pachacutic, es de Pachacutic, uno entiende que es de Pachacutic, ¿no? Pero ayer estaban Ana Belén Cordero, el señor Juan Flores, Francisco Jiménez, Guido Chiriboga y todos los asambleístas de Creo, escoltando a la presidenta de la asamblea, respaldándola. Y yo vuelvo a decirlo, no estoy a favor de que la señora Zori sea destituida porque, insisto, esta frágil, débil democracia que resulta siendo una ficción, resulta siendo una mentira, va a estar amenazada siempre. Si yo en este momento me pondría en una postura de avalar la destitución de Zori, tendría también, por ejemplo, que avalar lo que pasó en el Consejo de Participación Ciudadana. Y tendría que avalar también lo que sucedió en el Consejo Metropolitano de Quito cuando destituyeron a Yunda. Y yo esos golpes a la democracia, aunque pretendan maquillarlos de supuesta legalidad, porque es que en la ley tal dices, que en el COTAD dices, que en la ley orgánica de la función legislativa dice tal cosa, no. Acá tienen que hacerse cargo además de sus malas decisiones. Y yo siempre les digo a ustedes que también los ciudadanos tenemos que hacernos cargo de nuestras malas elecciones. Zori está ahí porque fue elegida popularmente. La eligieron el 7 de febrero los ciudadanos de su provincia. Y Zori está como presidenta, en su condición de legisladora llega por voluntad popular, porque el pueblo decidió que la señora Zori sea asambleísta. Y en la presidencia de la asamblea, la señora Zori está porque un acuerdo entre Pachacuti, Creo, la izquierda democrática y el BAN, estos independientes, decidieron que la señora Zori sea presidenta de la asamblea. Resultó un fraude la señora siendo presidenta de la asamblea. Bueno, entonces ahora quienes le eligieron tienen que hacerse cargo de esa elección, de esa pésima designación, de esa mala, muy mala decisión. Porque indudablemente la señora Zori no tiene liderazgo, no tiene el conocimiento, no tiene la destreza ni nada. O sea, no tiene nada como para conducir la Asamblea Nacional. Y yo les dije ayer, y voy a repetir lo mismo, porque yo creía que ya habíamos topado fondo con un mal gobierno como el de Moreno y con presidencias legislativas tan malas como las de Elizabeth Cabezas y César Lita. Pero hoy está demostrado de que el Ecuador es capaz de más y peores cosas. Lo de la presidencia de la señora Zori al frente de la Asamblea así lo demuestra. Pero yo, como les digo, tengo que ser absolutamente coherente con
con mi postura, que es la del respeto a la institucionalidad y a los procesos democráticos. La señora Zori fue elegida el 15 de mayo para un periodo de 2 años como presidenta de la Asamblea. La señora Zori va a dejar la presidencia de la Asamblea en mayo del 2023. Y mientras tanto, quienes la pusieron ahí, como por ejemplo la bancada de Creo, tiene que hacerse cargo de esa irresponsabilidad. Aunque yo también soy de los que considera que fue una excelente jugada haber puesto a la señora Zori, porque me da la impresión de que ninguno de los legisladores de la propia bancada de Creo habrían hecho mejor el trabajo de lo que ha hecho ella para los intereses del gobierno. Entonces, también eso me hace creer y me hace estar convencido de que, por obvias razones, el presidente Lasso la defiende, la protege, la blinda y la respalda. Vimos hace poco la foto donde estaba la señora Zori acompañada de los señores asambleístas de las bancadas aliadas, el BAN, Creo, los independientes, la facción de Pachacuti que también le acompaña. Pero ahora escuchémosle para ver qué es lo que nos dice la presidenta de la Asamblea Nacional. Mi querido pueblo de Orellana, y hoy me corresponde con firmeza luchar por la democracia de mi país, haciendo respetar las leyes, la Constitución y los procedimientos legislativos. Y lo voy a hacer con todo mi corazón, como me enseñaron a luchar mis antepasados. Y voy a demostrarles que se debe respetar a la Asamblea Nacional, una institución noble, que es justamente la institución que representa a la democracia del país. Quieren desestabilizar la Asamblea Nacional y luego ir por la desestabilización del país. Hoy se están jugando, y más que jugando, están desesperados por tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, porque en próximos semanas y meses se van a tener que elegir la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral, y están desesperados porque se les va de las manos el chupete. Por eso, aquí estamos los asambleístas que vamos a defender la democracia, la seguridad jurídica de nuestro país y demostrarles de que se debe trabajar por la democracia, pero con paz y armonía en este país. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿no será que también quienes están tratando de cuidar el chupete son ellos? O sea, si es que están si es que tan desesperados están los unos por la elección de Contralor y otras autoridades de los organismos de control. La señora Zori dice, estos están desesperados porque van a elegir en los próximos días tales y tales autoridades, cosa que no ha hecho el Consejo de Participación en los últimos meses. Ya, entonces no es que va a pasar eso en 2 o 3 semanas. De hecho, quienes asaltaron el Consejo de Participación, señora Zori, son los de su gazada, los de su equipo. Entonces, ¿no será que a ustedes también les interesa guardarse ese chupete para ustedes? Los consejeros de Participación Ciudadana también fueron elegidos en las urnas, en un proceso además irregular, producto de esa consulta malhadada del 4 de febrero del 2018 que apoyó usted, señora Zori, su gobierno, el presidente Lasso, su presidente Moreno. Ellos llevaron a cabo una consulta popular para tener este desastre de Consejo de Participación elegido democráticamente. Y esos consejeros elegidos democráticamente fueron destituidos a través de la Asamblea Nacional que usted ahora preside.
Usted no estaba en esa asamblea, pero la asamblea fue la que los destituyó. Dieron un golpe institucional también en agosto del 2019. Acuérdese, recuerde que la asamblea que hoy está llamando a cuidar de la democracia, en el pasado ya dio demostraciones de que tampoco le importa mucho cuidar la democracia. Entonces, parecería que el chupete también están tratando de cuidar ustedes. Y ahora escuchemos qué es lo que dijo el presidente Lasso ayer en la noche, donde volvió a defender a Guadalupe Llori. Escuchemos. Pero no compare usted a Guadalupe Llori con José Serrano. Son dos personas totalmente distintas. Guadalupe Llori para mí es una guerrera, una mujer que fue atacada por el correísmo cuando era prefecta de la provincia en la Amazonía, no quiero equivocarme, de la provincia de Orellana. Correcto. Y Guadalupe Llori es una mujer que salió adelante. Para mí, no la puede comparar con él. Perdón, está diciendo el presidente Lasso que no comparemos a Guadalupe Llori con José Serrano, que también hizo una legislatura muy mala, ¿no? Y Serrano cayó producto de sus propios errores también. Como presidente de la Asamblea, no perdió la condición de legislador, se quedó como asambleísta, pero perdió la presidencia de la Asamblea, producto de sus propios errores, ¿no? Por andarse por ahí intentando hacer otras cosas que estaban por fuera de las funciones que le competían, que era la de presidir el Parlamento. Pero bueno, ahí tienen ustedes al presidente Lasso defendiendo a la presidenta Guadalupe Llori. ¿Por qué no defendió a Sofía Almeida? ¿Por qué defendió la institucionalidad del Consejo de Participación? Porque también estaba cuidando el chupete, ¿no? Para usar los mismos términos básicos y elementales que usó la presidenta del primer poder del Estado, nada más y nada menos. En el cierre del comentario, voy a referirme a un tema que lo abordó Licenia ayer en uno de los espacios de opinión de nuestra estación. Licenia ayer entrevistó a un querido amigo y colega que es Washington Yepes y que está atravesando por una situación familiar muy compleja, pero no solo por las condiciones de salud de su esposa, que es una queridísima amiga también y colega, Eufemia Salazar, a quien de paso le envío desde este espacio mi sincero cariño, mi amistad. Siempre cuando nos encontrábamos en las coberturas, los dos como reporteros de calle, pues Eufemia era de esas colegas con las que a uno le daba siempre gusto poder conversar. Hoy Eufemia está atravesando un problema de salud gravísimo. Y ustedes, si es que le escucharon en la entrevista de ayer a Washington, que además estaba también hace algunos años en este espacio, que además es muy recordado, muy querido, dejó una huella muy importante en este medio, sabrán cuál es el problema de salud que enfrenta hoy la esposa de Washington, Eufemia. Pero más allá del tema que enfrenta esta familia y esta mujer, está de por medio la pésima atención de los servicios y del sistema de salud pública de este país. Más que darles mi opinión, yo creo que ustedes tienen que escuchar lo que dijo ayer Washington Yepes, de lo que ha tenido que atravesar él junto a su esposa y su familia por la mala atención que han recibido en la seguridad social. Se han acercado al IES para tratar la enfermedad de Eufemia, que enfrenta una condición grave, una enfermedad bastante agresiva. Y ayer Guacho me habló conmigo también en horas de la tarde y me dijo, en el IES no hay medicinas, no hay reactivos, no hay selladores para tomografías, la atención es pésima, todos los insumos y las medicinas tiene que comprar el paciente en medio de la desesperación porque no se encuentra alguno de ellos en las farmacias. Es inaceptable lo que está sucediendo. Yo coincido plenamente con él. No hay agilidad, no hay empatía por parte de los profesionales que están atendiendo a Eufemia, que está enfrentando esta gravísima enfermedad. Y yo desde acá, ¿no? Les comento a ustedes, porque esto que hoy le pasa a Washo probablemente mañana les puede pasar a cualquiera de ustedes, o a nosotros, que algún familiar, o que a nosotros mismos nos toque enfrentar una enfermedad
cuyo tratamiento sea extremadamente costoso, ¿no? Ayer Washo me contaba que las tomografías y los exámenes cuestan por encima de los 700 y de los $500, y que eso, insisto una vez más, por la mala atención del IES, les ha tocado pagar por fuera, y son afiliados a la seguridad social. De esas cosas no estamos hablando, pero nos entretienen con... Miren, pasé más de 20 minutos comentando junto a ustedes de los escándalos que hoy vive la Asamblea Nacional, de los relajos que hubo en el Consejo de Participación, de los dimes y diretes y con las otras bancadas y de que le respalde y tal. Pero el país real, el del día a día, en la vida real, casos como el de Eufemia, que no tiene atención médica en el IES, hay por montones. Hoy estamos hablando de un caso en específico, pero estoy seguro que como Eufemia y como Washo, muchas más familias estarán pasando por las mismas adversidades y después de haber aportado durante años a la seguridad social, no tengan ni siquiera las medicinas y los tratamientos que se requiere para poder enfrentar una enfermedad como la que la han detectado en el caso de Eufemia. Son sobre esas cosas que deberían los señores asambleístas estar precisamente hablando, y debería, por ejemplo, el señor Villavicencio, que es el presidente de la Comisión de Fiscalización, que además se especializa en fiscalizar solo al correísmo, debería preocuparse de lo que pasa en el IES, debería llamar al presidente del directorio del IES, al director de Seguridad Social, no, a la ministra de Salud, debería empezar a fiscalizar al actual gobierno también. Olvidarse por segundos de su obsesión y preocuparse de lo que está pasando con las familias ecuatorianas que no tienen acceso a salud, en este caso. Ya más adelante veremos también de los que no tienen acceso a educación y otro tipo de servicios. Pero en este caso, ¿qué está haciendo esa asamblea que se pelea por los espacios de poder, por las cuotas de poder, que se pelea por estos temas que terminan siendo tan triviales y tan ajenos a nosotros? ¿Ya? ¿Qué está haciendo por mejorar la seguridad social? No están haciendo absolutamente nada. Y lo que están demostrando es que están totalmente alejados de los ciudadanos, de los que finalmente, cada 4 años, son los que van a las urnas a votar. A ver si también desde la política demuestran un poquito de empatía con situaciones como las que está enfrentando esta familia. Y desde acá, reitero mi afecto, mi cariño y mi solidaridad por todo lo que está sucediendo con Eufemia Salazar, esposa de nuestro amigo y colega Washo Yepes. 7:34.